Jehová es mi pastor y nada me faltará. Okay. Este salmo uno lo oye como que no le va a faltar progreso, no le va a faltar dinero, no le va a faltar comida, no le va a faltar alimento. Eso es lo que uno entiende, que nada le va a faltar. Todo eso no te faltará, está incluido en el que Jehová es mi pastor. Porque ¿cómo tú te das cuenta que Jehová te está pastoreando? Cuando tú encuentras a un lobo que va atrás de ti y te va a agarrar. Ese lobo va atrás de ti a atraparte, entonces no te va a faltar problema del lobo, pero tampoco te va a faltar que la mano de tu padre, tu apóstol, tu pastor, te agarre y te sostenga en ese momento de debilidad. Eso fue lo que llevó a uno a entender que no solamente le va a faltar en esa administración que había del poder de Dios, entonces la mano de Dios viene sobre mí y me bautiza en el Espíritu Santo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio que se me dé la oportunidad de estar delante de ustedes para así predicarle, enseñarle la palabra de Dios. Aquí en esta plataforma, Venancio Amparo Oficial, esto se puso serio. Pero en esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un pastor joven, que Dios está haciendo cosas extraordinarias con él, su iglesia, su ministerio, a nivel familiar también. Es digno de admiración y respeto. Para mí una honra y es un honor tenerle aquí, pastor. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Gracias, amado. Muy bien. Gracias por lo del joven. Dios mío, claro que sí. Me uno a la juventud para parecerme un chin a ellos, pero tengo mi edad ya. Sí. Te agradezco la invitación y poder estar aquí compartiendo junto contigo Amén. con tu audiencia. Amén, pastor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Besaí Céspedes. Estamos en la Iglesia de la Gran Comisión en Aras Nacionales. Amén. Ya ustedes saben, mi gente del mundo completo. Pueden ver este hombre de Dios. Así que nada, solamente le digo, esté a la expectativa de lo que va a acontecer en este lugar. Comparta este video, compártalo ahora mismo, dele like, suscríbase a este canal, porque esto en los próximos minutos se va a poner serio, pero Dios muy mío. serio. Qué Pastor, fuerte. la gente está a la expectativa de saber cuál es el tema de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, mi amado, yo tengo una misión de parte del Señor de contar un testimonio que me sucedió hace aproximadamente algunos 10 o 9 años más o menos. Y voy a basar un tema, la mano de Jehová me volteó. La mano de Jehová me volteó. La mano de Jehová me volteó. Así es que lo voy a Escríbalo ahí, amado. La mano de Jehová lo volteó. Ya ustedes Gloria saben. al Señor. Sí, mi amado, en el 6 de junio, creo que del 2011, me sucedió algo en mi casa. Yo estaba durmiendo, era aproximadamente las 3 de la mañana, y mi esposa siente un movimiento en la habitación. Y cuando siente un movimiento me topa con el codo y yo abro un ojo y veo frente a mí a una persona. Y el impacto me hizo levantar el pie y le topé en la mano a quien estaba en mi casa. ¿Qué pasó, amado? Cuando eso sucedió, la persona drásticamente, inmediatamente me disparó. Me disparó y me dio un tiro. El tiro me dio en el hombro derecho y en el pie, en la pierna derecha acá. Y yo digo que la mano de Dios me volteó, Venancio, porque yo siempre duermo a boca arriba, en frente de mi habitación, ahí está donde se peina mi esposa, el gavetero, y esta es mi cama. Yo estoy aquí. Cuando yo levanto el pie, que hago así y le topo a la persona, inmediatamente hizo facto, el tipo me disparó. Y yo digo, si yo estoy acostado así, Venancio, mírame, acostado de esta manera, ¿cómo es posible que cuando el tipo me dispara, en vez de darme aquí, mira el ángulo, aquí me dio ahí? Wow. Por eso yo digo, la mano de Dios me volteó. El Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Esto me da a entender a mí que la mano de Jehová fue misericordiosa para conmigo, que levantóme desde la cama y me volteó para que el arma que me disparara no me diera. Y es a un tiro de un puño. Mira, es de mi espaldar a mi cama, es un brazo. No hay forma alguna de que el tipo con una pistola disparara. Y yo me gozo. No me gozo de alegría por lo que sucedió allá, sino por lo que Dios hizo conmigo. Porque en esa noche, según me cuenta en la clínica donde estaba, que me llevaron a la clínica, me
dice la policía que estaba tomando los datos, que esa misma noche, alrededor de mi casa, a aproximadamente una distancia considerable, se había entrado esa misma pandilla, porque eran 3 tipos. Se había entrado esa misma pandilla y los que entraron a mi casa, entonces entraron a la casa de un amigo llamado Joel, Juan Tomás Medina, y también entraron a la casa mía. Pero a Juan Tomás Medina no le hicieron nada, le llevaron todo, pero cuando llegaron a mi casa, a mí me dispararon. Entiendo yo que, aparte de yo despertarme, había un propósito de parte de Dios para conmigo. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Esa palabra es lo que le dicen a los que no han pasado por el mundo, son del Salmo 1. Yo estaba en una actividad fuera del país y me sacaron del círculo de los pastores porque yo era del Salmo 1. ¿Qué era el Salmo 1? Aquellos que no han sido bebedores, ladrones, delincuentes, esta gente que hacen de todo. Entonces, al considerarme de eso, generalmente le preguntaba al Señor: Dios mío, yo no tengo un testimonio que dar, que la gente dice que le pasó tal cosa y eso lo lleva a ellos a contar un testimonio que la gente escucha y la gloria de Dios se mete y se mueve, un escándalo, que la gente son locos con los testimonios. Y de repente, amado mío, me acontece esta situación. Y Dios ha sido tan maravilloso para conmigo que he escuchado personas, en ese tiempo escuché personas decir, yo fui a una peluquería cerca de la iglesia y cuando me estaba recortando, la mujer que estaba recortando era una señora, me dijo: ¿tú sabes lo que estaban diciendo? Estaban diciendo que a ti te dieron un tiro porque tú levantaste una iglesia aquí. Y lo estaban diciendo los mismos cristianos. Wow. Entonces, pastor, una pregunta ¿cómo qué edad usted tenía en ese tiempo? Bueno, yo tengo 47 y hace aproximadamente 9, 10 años, lo que significa que yo tenía 37 años de edad, 36 más o menos. ¿Ya había comenzado el pastorado? Ya, yo comencé en el 2010. Yo entré a una célula en octubre del 2009 y en diciembre de 2010 abrimos el templo. Ok. Entonces, ¿cómo se da la situación? ¿Dónde usted estaba en el momento que le dan ese impacto de bala? En mi cama. Estaba acostado, eran las 3 de la mañana. Cuando mis hijos escucharon el estruendo, pensaron que el inversor se había disparado o que algo había sucedido en la casa, que la luz se apagaron y fue el impacto de la luz que vieron del disparo. Y como mis hijos estaban pequeñitos, el más chiquito tenía creo que 6 meses, Joshua, pero los demás tenían entre, si tienen 17 y 19, deben tener entre 11, ¿verdad? 11 años más o menos así, esa es la edad que tenían mis hijos, 11 y 9 años de edad en ese momento. Y ellos entendían que había sido algo del inversor de la casa y que amigos nuestros habían entrado a ayudarme porque eran inocentes. Sin embargo, Dios nos guardó de que ellos, a pesar de haberme dado el disparo, mi esposa me topaba y me dijo: ¿ves ahí? Y yo le decía entre el susurro: estoy vivo. Para que los tipos no siguieran arremetiendo. Continuaron lo que estaban haciendo, terminaron de robar y entonces se desaparecieron y se fueron de la casa. Entonces, ¿qué pasó por su mente cuando usted recibió ese impacto? ¿Qué pasó por su mente que usted pensó en ese momento? Yo lo que sentí fue un frío en la espalda. Me imagino que la sangre que boté estaba fría y me sentía un frío horrible en mi espalda de lo húmedo de la sangre, pero no tenía en ese momento nada que pensar porque estaba bloqueado. Y yo siempre, cuando hablo de esto, hablo del milagro que Dios hizo conmigo, que te decía del Salmo 1, que al no tener testimonio, el Señor permitió que yo pasara por ese acontecimiento para que no solamente cuente mi vida del Salmo 1, que es completamente maravillosa. Es bueno estar en los pies del Señor desde que tú naces, desde que tú vienes a la vida, vienes a la tierra, pero también Dios me da la oportunidad de contar mi años de vida en el Señor y me permite ahora manifestar esa obra milagrosa que Dios hizo conmigo. Y yo cuento este milagro y digo: wow, qué cosa Dios hizo conmigo. Pero recordaba y hablaba con mi esposa: no solamente es mi milagro. Si el tipo me dio un disparo que me dio en el hombro, en la espalda y me dio en la pierna, y tú estabas acostado al lado mío y a ti la bala no te tocó,
Alabanza, siento al Señor Dios acá. mío. A ti la va a dar otro coito y tengo que manifestar la gracia de Dios sobre mi vida y sobre ti, que también Dios te guardó de que el tipo no siguiera disparando. Y él le dijo, ya, haga lo que van a hacer, pero tengan misericordia, ya me lo mataron. Y los tipos entendieron que me habían matado y se fueron. Entonces eso es lo que yo digo, Dios hizo cosas tan gloriosas en mi casa, en mi vida. El testimonio que Dios da es para que incluso los creyentes y los no creyentes, incluso los cristianos que pudieron haber dicho que por meterme en ara, Dios me hicieron pasar por eso. Yo predicaba anoche y decía que se busca. ¿Por qué? Se están buscando gente que aunque lo estén calumniando y estén señalándolo, cuando señalan a alguien siempre hay algo que me gusta. Si te señalan por la espalda es porque el que te está señalando está detrás de ti. Wow, Dios. El que te está señalando está detrás de ti. El que te está injuriando tiene el dedo puesto pero está a tu espalda, lo que significa que tú tienes un paso más adelante de él. Wow. Lo que significa que tú estás caminando un camino que él no ha podido caminar. Está humado, te combasea. Espíritu de Dios, tú estás caminando en lugares donde él no ha podido caminar. Entonces Dios te ha guardado, Dios te ha sostenido, Dios ha estado contigo en los momentos más difíciles de la vida. Yo entiendo por el Espíritu de Dios que gente que van a ver este video van a entender que ellos no están caminando solo en un camino destrozado, sino que la mano de Jehová lo va a voltear y los dardos del enemigo que están sobre él no van a poder hacerle daño, porque hay propósito de Dios para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Si lo estuvieron buscando desde su niñez para matarlo, quiero decirte en esta hora que no te van a matar, porque hay un destino de Dios en tu vida profético que tiene que ser desatado, tiene que ser manifestado, y Dios lo va a manifestar para este tiempo. Wow, Dios mío. Pastor, entonces, yo escuchándolo a usted, resulta ser que hay cosas que Dios no te libra. Sí, Dios la permite en tu vida. Cuando tú me preguntaste qué yo pensaba, yo no lo pensé en ese momento. Yo lo pensé después, porque yo digo, yo soy siervo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo va a ser que entran a mi casa y me disparan a mí cuando toda mi vida yo le he dedicado a servir a Dios? Y entendí precisamente eso que tú estás diciendo. Hay cosas que Dios no te va a permitir que tú no la pases. Dios va a dejar que tú la pases. Pero mientras tú la pasas, va a dejar también entendido y va a dejar evidenciado que su mano fue misericordiosa y te sostuvo, te levantó, te agarró y te cubrió. Dice, debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Debajo de sus alas estarás cubierto como un polluelo, como una gallina cubre sus polluelos. Así el Espíritu Santo cubre lo suyo, por lo que no importa que atraviese cualquier cosa. Nadie ha dicho en el mundo, Dios no dice en su palabra que cuando Él te llama, te va a llamar y no te va a pasar nada, no te va a acontecer nada. Al contrario, cuando te pasen esas cosas, Dios te está evidenciando, aleluya, que Él ha sido fuerte contigo en tu proceso. Dios mío. Que Él ha sido grande contigo en tu proceso, y si tiene que voltearte, te va a voltear. Si tiene que meter su mano sobre ti, la va a meter, como sacó al pueblo de Israel con su mano poderosa. Así mismo Dios va a sacar a alguien que está metido y sumergido en alguna situación, lo va a sacar de ahí con su mano poderosa, porque como Dios me libró a mí, también Él te va a liberar a ti. Como Dios hizo conmigo, va a hacerlo contigo. Como Dios estuvo conmigo, también va a estar contigo en cualquier situación que te encuentre, en cualquier esfera que te encuentre. Algo poderoso de Dios se va a desatar sobre tu vida. Dios mío. Esa es la misericordia de Dios. Claro. Dios siempre ha estado con uno. Yo tengo, como te decía, 47 años de edad. La gente dice, tú no pareces de tanto, tus hijos, tus hermanos. Sí. Son tus hermanos, tus hijos. No, son mis hijos. ¿Por qué? Porque algo de Dios se me ha metido por dentro. Me ha limpiado desde arriba hasta abajo. Me ha cubierto a tal magnitud que yo puedo decir hoy que la mano de Dios ha estado y está conmigo, con mi casa. Hay una canción que dice, en mi casa hay pastores, en mi casa hay profetas, en mi casa hay de todo, en mi casa hay eso. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en mi casa. Entonces, pastor, ya que usted ha tenido una vida cristiana, una vida consagrada al Señor, y que Dios le llaman hasta el Salmo 1, lo que no se de vuelta, pero tal vez Dios no me dejó hacer locuras. Pero Dios no le permitió hacer esas locuras así como otros han hecho. Sí, claro. Y hay gente que, yo escuchaba que hay gente que se goza de lo que Dios lo sacó. Y hay otros nos gozamos de lo que nos llegamos. Exactamente. Entonces, claro, hay gente que se gozan que Dios lo sacó de ese mundo vil, y hay otros que nos gozamos de que Dios nos libró de llegar ahí. Nos llama bienaventurado por eso mismo, porque ha sido una misericordia de Dios desde que nacemos hasta ahora.
Yo nací en un hogar cristiano. Sí. Mi padre era pastor antes de yo nacer. Quiere decir que yo vengo con un linaje de pastores desde toda mi vida. Sin embargo, en ese cuidado que Dios está teniendo con nosotros, en mi familia, así se extendió hasta mí, así llegó hasta mí hoy en día. Por eso yo puedo decir que Dios ha sido bueno y ha sido maravilloso y me ha sostenido. Yo no sabía que iba a ser pastor. Aunque mi padre era pastor, yo no sabía que iba a ser pastor. Yo le decía a mi pastor que yo quería a ser misionero, irme para los lugares, porque siempre cuando iban los 21 de enero que hacemos convención, venían los pastores de diferentes lugares y yo veía en el altar gente anciana, gente mayores de edad que venían y decían cómo estaban sus iglesias, cómo estaban las actividades, cómo estaban los testimonios que daban acerca de las cosas que Dios hacía. Y yo mirando allá, tocando mi güira, que era el güirero de la iglesia, mirando para allá, veía a toda esa gente allá arriba contando testimonios con cana. Yo decía, pero ¿por qué nada más allá arriba tienen que estar los que tienen cana? Porque los jóvenes no se levantan y hacen cosas de Dios para que también sean movidos por Dios para los ministerios que Dios quiere hacer. Y por eso dije, pastor, yo quiero ser misionero. Donde quiera que haya un campo, me mandas, yo cojo allá y voy para allá. Nos íbamos de Villamella, del parque de Villamella hasta Juan Tomás, caminando todos los domingos a ministrar la palabra, a regar la palabra, a hacer trabajo de esto. Entonces un día Dios me llama para este ministerio pastoral. Entonces, ya para entrar en esa parte de la vida cristiana, ¿cuáles han sido las cosas o experiencias que lo han impactado a usted dentro del cristianismo, dentro de ser evangélico? Experiencia que usted haya tenido, que usted ha dicho, wow, eso marcó mi vida. Y desde ahí en adelante, no comencé mi vida cristiana solamente, sino que comencé mi vida personal a buscar a Dios intensamente. Porque para llegar a ser pastor y de respeto y con testimonio verdadero, con un testimonio intangible, hay un proceso que hay que pasar. Cuénteme de eso. Bueno, como te decía, yo nací en el Evangelio, pero me convertí en el 93. Uno crece en la vida cristiana, va a la iglesia porque lo llevan, pero una convicción uno la tiene en el 93, como yo la tuve en el 93. Y cuando hablaban del Espíritu Santo, yo simplemente decía, pero yo lloro. Cuando la gracia de Dios viene, yo lloro. Cuando hay un predicador o hay una administración, yo me compunjo y eso, pero cada vez que el pastor Amado decía que hay que ser lleno del Espíritu Santo, yo decía, pero yo no entiendo que esto, y lloraba porque entendía que yo era bautizado y yo no era bautizado. ¿Qué provocó en mí una búsqueda de Dios? Eso, la necesidad que había en mí de ser investido del poder de lo alto, de ser bautizado en el Espíritu Santo, de tener una experiencia con el Señor, las amanecidas de noche, debajo de las bancas, yo le digo a la iglesia ahora, pero ¿cómo que los muchachitos de ahora no amanecen en la iglesia? ¿Cómo que los muchachitos de ahora no? Eso era antes, porque ahora los montes son sí, una bendición para la gente que van a los montes. Pero es difícil cuando tú estás en un lugar que no ves una hambre, un deseo de ser lleno de Dios, de hablar nuevas lenguas, de ser usado por Dios, de ser instrumento de Dios. Y eso fue lo que me llevó y me impactó. El hecho de poder recibir la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, eso me provocó, me llevó a buscar a Dios. ¿Y cómo fue esa experiencia en el momento que lo recibe? Tú sabes que uno a veces no recuerda, bueno, en mi caso, yo soy un poquito olvidadizo, no recuerdo exactamente la escena. Yo comentaba con alguien que había unos amigos nuestros que estaban en Estados Unidos y ellos fueron allá y predicaron sobre el salmo que dice, no te faltará Jehová mi pastor y nada me faltará. Okay. Este salmo uno lo oye como que no le va a faltar progreso, no le va a faltar dinero, no le va a faltar comida, no le va a faltar alimento. Eso es lo que uno entiende, que nada le va a faltar. Pero la predicadora decía, no le va a faltar problema, no le va a faltar dificultad, no le va a faltar tropiezo, no le va a faltar angustia, no le va a faltar calumnia. Todo eso no te faltará, está incluido en el que Jehová es mi pastor. Porque ¿cómo tú te das cuenta que Jehová te está pastoreando? Cuando tú encuentras a un lobo que va atrás de ti, te va a agarrar. Ese lobo va atrás de ti a atraparte, entonces no te va a faltar problema del lobo, pero tampoco te va a faltar que la mano de tu padre, tu apóstol, tu pastor, te agarre y te sostenga en ese momento de debilidad. Eso fue lo que llevó a uno a entender que no solamente le va a faltar en esa administración que había del poder de Dios, entonces la mano de Dios viene sobre mí y me bautiza en el Espíritu Santo. Wow. Yo soy media lengua, normal.
y entender que se me enreda más la lengua de la cuenta de lo que yo soy, me da a entender también que algo sobrenatural de Dios vino sobre mi vida y cambió mi lenguaje. Uno a veces habla lengua porque es bautizado. Venancio, escucha esto. Uno habla lengua porque es bautizado, pero hay momentos que hay una lengua que no es la normal que tú hablas. Hay una lengua que te da te inviste de un poder que tú puedes ministrar, que tú puedes hablar, que tú puedes incluso contrarrestar a los demonios que están regados en la zona por un nivel de lengua que Dios te da para eso. Dios mío, eso está fuerte. Oye, hay lenguas que no son normales. Hay lenguas que son guerras espirituales que tú estás luchando con gente. Y es tan fuerte esto. Yo te escuché una vez a ti decir, cuando estaba en estos días fuera, que tú hablabas lengua y tú querías, como Pablo decía, que no quería gente que hablara lengua sin que lo interpreten. Entonces tú le pediste a Dios interpretarla. Claro. Hay lengua que tú la hablas y tú crees que tú estás hablando lengua solo, pero allá hay uno que escucha tu lengua y a él tú le estás hablando en el idioma tuyo, en el español tuyo, porque entendió la lengua que tú estás hablando. Así mismo, cuando Dios te da la lengua que tú necesitas para un momento determinado, hay espíritus que están vagando y tú guerreas con ellos en el espíritu. Tú, aleluya, tú te fajas con ellos en el espíritu, tú te metes con ellos en el espíritu. Una experiencia que tú me preguntabas era que fue un predicador a mi iglesia y cuando estaba hablando en lengua me fajé con él. Tú me dices y yo te digo, los dos en lengua, ministrando. Mira, una guerra del mismo cielo entre uno y otro, pero no era matándonos, sino estábamos en el mismo tenor, confirmando lo que Dios estaba haciendo en áreas nacionales, rompiendo, desatando ligaduras, rompiendo cadenas, abriendo puertas, aleluya, haciendo cosas que eran imposibles, posibles en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios mío, ya que el pastor habla de eso, escríbanme ahí si ustedes quieren que le haga un tema que tengo por ahí guardado. Ajá. Si las dimensiones de la lengua. Tremendo. Sí, más adelante, si ustedes lo quieren, porque yo creo que esos son temas. Por ejemplo, yo le hacía esa pregunta porque ¿cuál fue una de las experiencias que tuvo? Sí. Porque a mí me pasó que cuando yo me convertí, ahí mismo haciendo mi imposición de mano, fue en la calle que yo me convertí. Okay. Yo voy a la iglesia, más adelante cuento ese testimonio también. Voy a la iglesia y no me convierto en la iglesia, pero vengo caminando por la calle de mi casa aquí, donde te iba bajando ahí, la calle 14, creo. Y le digo el copastor que vive aquí en mi casa, venga, ore por mí. Él me pone la mano, ora por conversión y al instante soy bautizado. Gloria a Dios. Bautizado en el Espíritu Santo. Y yo duré como 2 o 3 días sin poder dormir. Orando, leyendo, viendo películas cristianas, envuelto, como fue tanto el impacto de la presencia de Dios y el bautismo del Espíritu Santo, que mi vida cambió al instante. Entonces, lo que yo quiero hacerle una pregunta a usted, ya para entrar a la pregunta, quiero hacerle una plataforma, y es que yo conocí un evangelio donde el Espíritu Santo era que cambiaba a la gente, no el dogmatismo de un líder. Y por eso tenemos mucha gente que cambiaron de ropa, pero no han sido transformados internamente. Es que lo que el Espíritu Santo no hace, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. Ahora, usted que ha vivido la generación de hace 2 o 3 décadas. Sí, más o menos. A nivel evangélico, porque si se convirtió en el 93 y ya estamos en el 2000. Me convertí en el 93, pero nací en el 75 y nací en el evangelio. Y entonces ya tiene varias décadas aquí dentro del evangelio. Claro. ¿Cuál es la diferencia que usted ve de la comunidad evangélica de ayer? Cuando hablo de ayer estoy hablando de varias décadas pasadas. Y la comunidad evangélica de hoy. Bueno, es sencillo, Venancio. ¿En qué estamos tú y yo ahora mismo? En un podcast. Entonces, déjeme terminar la pregunta. La diferencia que le hablo no es de modernismo, porque estamos en la era moderna y pertenecemos incluso a la iglesia moderna. Estoy hablando de la parte espiritual. De la parte de buscar a Dios. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? Perfecto, por eso te pregunté en qué estamos. Estamos en un podcast. ¿Qué hacíamos nosotros antes? Te decía que nosotros entrábamos dentro de los bancos de la iglesia, amanecíamos en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios para que Él se nos revele, para que Él nos diga, para que Él nos hable. Ahora nosotros tenemos que acompañar eso de videos, de gente que habla por las redes, de gente que tú lo ves manifestándose en las redes, para entonces o copiar lo que ellos están haciendo o buscar a Dios porque ellos lo están haciendo, para nosotros poder alcanzar al nivel que ellos tienen. Pero no sabemos el tiempo que duraron ellos debajo del banco para poder recibir eso. No sabemos el tiempo que duraron ellos en el
monte como ellos están buscando para poder recibir eso. Eso es lo que hay ahora, lo que nos está llevando a un evangelio superficial. ¿Cuál es ese evangelio superficial? El que nosotros hacemos por el momento, pero después nos vaciamos. Wow. Buscamos a una presencia de Dios porque necesitamos estar en una actividad para romper, pero después que salimos de esa actividad entonces nos vaciamos porque no es nuestra vida normal, sino nuestra vida de apariencia y de competencia en el mundo espiritual, en lo que está moviendo, que Dios está moviendo gente, usando gente. Venancio, yo tengo 2, 3 años escuchando a la gente metido en el don de ciencia. Antes el don de ciencia era normal que alguien se parara y dijera algo, pero ahora este es el punto clave que hay. Wow, lo que antes era normal, ahora la gente lo está viendo como extraordinario. Ahora es extraordinario porque ahora están viéndolo por redes. Antes se manifestaban. Yo le decía a mis hijos, yo tengo que grabar en la iglesia. ¿Por qué tengo que grabar? Porque Dios está haciendo cosas ya que nada más estamos disfrutando nosotros, pero la gente no lo está viendo. El domingo pasado Dios se manifestó de una manera tal que, como hablaba de la lengua, yo no pude predicar, y cuando estábamos ministrando yo tenía que parar, pedirle permiso al Espíritu Santo para poder decirle a alguien algo y que lo entendiera en español, porque la lengua no me dejaba. Era envuelto en el fuego del Espíritu Santo y no me salía nada en este idioma, me salía todo en la lengua espiritual, en la lengua angelical. Entonces hay cosas que nosotros la estamos persiguiendo porque vemos a otro. El evangelio de ahora está envuelto en lo que vemos de otro para nosotros poder seguir eso, no porque nos compete una vida de búsqueda, de entrega, de oración, de consagración a Dios, una vida del Espíritu en el cual nosotros estemos llenos aunque no tengamos que predicar. Porque buscamos para dar. Oye, yo te decía en estos días, nosotros tenemos un evangelio que decimos, Jehová, lléname para. No estamos llenos para cuando Dios quiera. Nos llenamos para que Dios nos use en un momento determinado. Yo predicaba en muchos años de mi vida atrás. Te preparas para que Dios te use, pero no te preparas para cuando Dios quiera usarte. Eso es que tú siempre vas a estar conectado con el Espíritu Santo, conectado con Dios. En el momento que tú vayas a pasar por un lugar, tú no tienes que durar 30 horas orando, ni tienes que durar 5 días ayunando. Si tú estás siempre en la presencia del Señor, el día menos pensado para ti, hay un muerto ahí, tú lo levantas. Hay un enfermo ahí, tú lo sanas. Hay alguien que está necesitado y tú oras por él y Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque esa es tu vida de oración. Decimos siempre, Jesús cuando hacía milagros, Jesús no iba al lugar a orar por el milagro. Jesús oraba en su intimidad con el Padre. Y cuando llegaba al lugar decía, levántate, decía, restáurate, recibe la vista, camina. Porque no tenía que matarse orando cuando ya le había recibido lo que tenía que hacer en el momento que iba a predicar. Dios mío. Eso es lo que nos está pasando ahora. La vida de consagración, de oración, de búsqueda de Dios que nos acostumbrábamos a disfrutar antes, que había que recoger los bancos. En la iglesia de nosotros siempre ha habido bancos fuertes, madera, y la gente lo agarraba. Mira, tengo una amiga llamada Cristina, agarraba el banco por abajo y lo movía porque el Espíritu Santo la sacudía. Había que recoger toda la silla porque no cabían, y no era en un momento de ministración que levantaba el pastor, era durante el servicio que Dios se movía. ¿Por qué? Porque no vayas a la iglesia a buscar, ve lleno para que cuando tú estés en el templo, cuando tú estés en la actividad, lo que tú tienes de Dios empiece a manifestarse. Dios mío. Hay un coro que dice, yo no sé a qué tú viniste. Eso lo cantó una gente que estaba predispuesto y quillao. Se lo inventó uno así. Sí. ¿Por qué? Porque dice, yo no sé a qué tú viniste, yo vine a adorar a Dios. Entonces, eso está diciendo que él vino a adorar a Dios. ¿Y a qué vinieron ustedes? Lo que significa que el que va a la iglesia tiene que ir con la capacidad, con la llenura suficiente para que cuando tú vayas a ministrar no tengas que decirle, gente alaben, gente adoren. ¿Por qué? Si ellos llegan llenos y tú llegas lleno, cuando esas dos cosas se unen, una explosión del Espíritu Santo se manifiesta en ese lugar porque van ambos llenos al lugar de adoración. Dios mío. Eso es lo que tenemos que buscar, estar preñados de la presencia de Dios. Para cuando estemos así, entonces las cosas empiecen a suceder. No solamente en el templo. El término iglesia viene de un vocablo que se llama eclise o eclesía, le dicen así. Eso es, lo entendemos como la asamblea, los que se reúnen. Hay otro término, un poquito más para allá, que es los que salen. Porque la iglesia no es solamente la que está dentro. La iglesia fue el grupo de gente que Jesús buscó para ir a buscar a la gente que estaban fuera. Los que están dentro de las cuatro paredes son asamblea, eclesía, y viene del término que es lo que van afuera a buscar a gente que necesitan ser cambiados, transformados. ¿Y cómo van a ir? Antes de salir,
sean llenos del Espíritu Santo, le dijo el Señor a los discípulos. Y esa capacidad del Espíritu Santo que llegó sobre ellos fue lo que le dio a ellos el poder para poder ministrar a los que estaban fuera la necesidad que tenían de Dios, pero llenos. Por eso cuando el Pedro vio, le dijeron, ¿conociste el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos oído hablar de eso. Pues entonces él le oró, recibieron el Espíritu Santo y empezaron de ahí entonces a manifestar un evangelio diferente al que ellos habían predicado antes, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dios no bautizados, llenos. Llenos del Espíritu Santo, no bautizados. No, el bautismo es lo que tú recibes para una confirmación de que Dios te llenó. Una confirmación de que Dios vino sobre ti. ¿Cuál es la diferencia entre bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? Porque cuando Dios te bautizó, en un momento determinado vino la gracia de Dios sobre ti, te bautizó, hablaste nuevas lenguas. La señal que nosotros conocemos, visible del Espíritu Santo en ti, ¿verdad que sí? Pero lleno del Espíritu Santo significa que tú manifiestas ese don que tienes en ti. Lleno del Espíritu Santo significa que tú, aunque no hayas hablado lengua, tú estás lleno de la gloria de Dios, porque hay gente que habla lengua y no se la ve, no han vuelto a hablar lengua nunca. Fueron bautizados, pero no han sido llenos. Porque llenar significa esos niveles que tú vas buscando día tras día para ir aumentando el grado de gloria que Dios depositó sobre tu vida. Dios mío. Que no se queda en un día, en una emoción, en un momento de tu vida. Eso te va cultivando a medida que como la fe va creciendo, así el nivel que Dios depositó en ti va también creciendo. Claro, porque usted decía que hay que estar preñado, embarazado de la presencia. Por supuesto. Pero nunca nadie queda embarazado por simple acto de magia. No, debe haber una intimidad. Claro que sí. Y esa intimidad no... Y como lo dice el término, intimidad. Cuando habla de intimidad, habla de algo íntimo. Cuando habla de algo íntimo, está hablando de algo oculto, de algo que se hace guardado, claro, que nadie está viendo. Pero la gente cuando ve a la mujer embarazada sabe que hubo actividad a nivel ya humano, hubo una actividad sexual. Eso es lo mismo. Cuando la gente ve que tú das algo de Dios, es porque hubo una actividad en lo íntimo, hubo una relación con el Padre. Entonces, tenemos gente que, por ejemplo, yo voy a decir este pequeño testimonio. A mi iglesia iba una mujer hace mucho, no sé dónde está esa mujer, y ella siempre iba con una barriga grande y decía que estaba embarazada y hasta pedía jugo, agua, le decía que de dinero, antojo. Sí. Y resultó ser que cuando la mujer va, que ella no estaba embarazada. Ella lo que tenía era como una bola, un asunto aquí. Un embarazo tópico tenía. Porque en su mentalidad le estaba diciendo que ella tenía un embarazo. Entonces así tenemos mucha gente que mentalmente dicen que tienen algo de Dios, pero nunca han tenido una relación con el Padre ni nunca han quedado embarazados de Dios. Y voy un chin más lejos, Venancio. Posiblemente sí han estado embarazados, pero como hay embarazos que se pierden, también ellos lo pierden. Como hay embarazos que duran 7 meses, también ellos duran 7 meses. Como hay embarazos que duran 9 meses, que es lo normal, entonces ellos duran 9 meses. Lo que significa esto, que aunque tú hayas sido preñado por el Padre, aunque tú hayas tenido intimidad con el Padre, dependiendo de cómo tú mantengas y cuides ese embarazo, tú vas a tener un embarazo de 6 meses, de 7 meses o de 9 meses, y así vas a tener la victoria sobre el embarazo que tuviste. Hay gente que se pierden en esto, gente que buscan a Dios por alguna conveniencia, pero si tú lo buscas a Dios de todo tu corazón, como tu esposo, como tu novio, tú vas a tener una intimidad con Él de tal manera que tus embarazos van a ser fructíferos y vas a parir no solamente uno, puede ser que para mellizo, puede ser que para trillizo, dependiendo de qué ha sido la gestación que Dios ha tenido contigo. Wow. Dependiendo de cómo haya sido la profundidad que Dios te embarazó y pudiste parir eso que tienes dentro de ti. Dios eso es algo mío. Tremendo eso. Nada, mi gente, hombre de Dios, la gente que está ahí, comparte este video, suscríbase a este canal. Pastor, hago una oración por esa gente que están ahí. En nombre de Jesús. Porque yo creo, yo viéndolo a usted y el testimonio que contó al principio de manera introductoria, usted fue librado de la muerte, de ese espíritu de muerte. Dios lo libró. Yo decía que hay cosas que Dios no te libra que te pasen, pero sí te cuida. Claro. Todo un cuidado del Eterno. Así es. No solamente de usted, sino también de su casa completa. Sí, así es. Entonces, la providencia de Dios, el cuidado de Dios está presente en nuestra vida. Solamente hay que serle fiel.
Gloria a Dios. Así que hago una oración por esa gente En que el están nombre ahí. de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, queremos bendecirte y honrarte, Gracias, Dios, Señor. reconocer tu poderío, tu majestad, tu cuidado, tu protección para con nosotros. En esta hora yo pido, Dios mío, que tu mano sea sobre cada persona que nos esté viendo y que nos va a ver más adelante, Dios de la gloria. Que así como el querubín es el protector, tú Gracias, hagas Señor. en ellos, Dios mío, entender que hay un querubín protector que está con ellos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden, Dios mío. Tú estás al cuidado, tú estás, Gracias, Dios mío, Señor. al tanto de cada una de las personas que Epa, necesitan de ti. carabas. Opera un milagro en cada una de sus vidas. Y al entender, Dios mío, que aunque estén pasando por desiertos, simplemente esos son plataformas para lo que tú vas a hacer con ellos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Pastor Besaí, fue un placer tenerle aquí. Un gusto para mí. Dios me le bendiga mucho. Amén, amado. Me le guarde a usted, su casa, su familia, su En el ministerio, nombre de Jesús. todo lo que representa en el Señor. Yo sé que así como prospera su alma, va a prosperar todo lo que emprenda, todo lo que haga en el Señor. Pastor, ¿cómo la persona le pueden seguir en sus redes sociales? Y si alguien se motiva a ir a su iglesia, ¿cómo puede llegar allá? Bueno, cuando habla de redes solamente uso a veces WhatsApp y el Instagram. Ok. Está el Facebook, perdón, también. Está Besaí Céspedes Pastor. Así lo puede buscar tanto en Instagram como en Facebook. Y si va a visitarnos a la iglesia de Aras Nacionales, estamos en la calle Tercera, esquina Segunda, de Aras Nacionales, donde dicen los chalecitos. Iglesia de Dios Pentecostal, misionera de la Gran Comisión. Me puede contactar por el 829-963-9704. Y que prontamente vamos a estar haciendo ya la inauguración de la iglesia. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús lo declaramos. Tú sabes que fuiste a predicar un día allá Sí. y dijiste, pon la fe que yo pongo los recursos. Amén. Eso fue un domingo. Sí. El lunes yo tenía una cita con un banco. ¿No entiendes? Sí. Y en esa misma semana conseguí un dinero que fue lo que me permitió empezar y levantar esa obra. Está modificando casa Jehová. Está modificando casa Dios para Jehová. mío, yo sé que en el nombre de Jesús Dios va a terminar la obra Amén. que se comenzó ahí. En el nombre De Jesús. Y nos vamos a gozar para allá. Y esa gente que nos siguen también, si pueden aportar también, si quieren aportar, si Dios le pone en su corazón, aportar un granito de arena para esta construcción que edificando casa Jehová. Porque yo sé que como líder, como pastor, muchas veces le edificamos casa Jehová, hacemos cosas para Dios y muchas veces ni para nosotros Así es. estamos haciendo cosas. Así es. Y la gente que son de Dios hay que apoyarlo. Pastor, Dios le bendiga, Dios Amén, le guarde. amado. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio. Esto se puso serio. Dios le bendiga mucho, un placer.